¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió antes de que existieran las civilizaciones, antes de las pirámides, antes de las ciudades, antes de que un ser humano siquiera pensara en dejar huellas en piedra o en arcilla? Hubo un tiempo en el que todo lo que hoy somos, nuestras ideas, miedos, dioses, lenguajes y sueños, aún no existía. Ese tiempo se llama la prehistoria, y dentro de ella se oculta el capítulo más misterioso y decisivo de nuestra especie, el inicio del hombre. Hoy viajaremos miles, cientos de miles, incluso millones de años atrás, hasta los primeros pasos de los humanos sobre la Tierra. Una época donde el fuego era un milagro, donde la noche era un enemigo, y cada amanecer una oportunidad para sobrevivir. En este viaje descubrirás cómo un ser débil, sin garras ni colmillos, logró enfrentarse a las bestias del hielo, a la oscuridad, al hambre y al tiempo mismo. Todo comienza mucho antes de que el término Homo sapiens apareciera en el horizonte. Hace unos 7 millones de años, los bosques de África Oriental eran el hogar de criaturas que caminaban entre dos mundos, el de los simios y el de los hombres. Eran pequeños, cubiertos de pelo, y su destino no parecía diferente al de cualquier otro animal. Pero algo estaba cambiando. Con el paso de los siglos, esos seres comenzaron a ponerse de pie, no por curiosidad, sino por necesidad. Desde lo alto de la hierba seca podían ver los peligros que acechaban: leones, hienas, cocodrilos. Mirar significaba vivir. Caminar erguido, ver más lejos, prever el peligro, todo eso fue el primer paso hacia la humanidad. Durante millones de años, el planeta era un laboratorio de evolución. Los continentes cambiaban, los climas se endurecían y cada especie debía adaptarse o morir. En ese escenario implacable nació el género Homo, los primeros verdaderos humanos. Entre ellos, Homo habilis, el que por primera vez tomó una piedra y la transformó en herramienta. Aquella chispa fue más que una idea. Fue el nacimiento de la tecnología. Una simple roca afilada marcó el principio de una revolución que jamás se detendría. Imagina ese momento. Un grupo pequeño reunido bajo un árbol, observando cómo una piedra rompe otra y deja un filo reluciente. Ese filo significaba carne, hueso, alimento, supervivencia. Desde ese instante, el hombre no solo vivía, creaba. El fuego llegaría después, y con él la noche dejaría de ser solo oscuridad. Dominar el fuego fue como robar un pedazo del sol. Aquellos primeros hombres no solo calentaban sus cuerpos, calentaban sus mentes. Las llamas eran el centro de todo. Alrededor del fuego se contaban historias, se forjaban alianzas, se cocinaba la carne que alimentaba el cerebro, haciéndolo más grande, más complejo, más humano. Pero la vida seguía siendo brutal. Los depredadores acechaban, el clima era impredecible y las erupciones volcánicas o las sequías podían acabar con un grupo entero en cuestión de días. La supervivencia dependía de una nueva arma invisible: la cooperación. El hombre aprendió que solo juntos podían resistir. Así nacieron los primeros lazos sociales. Dormían juntos, cazaban juntos, se cuidaban mutuamente. La humanidad se estaba construyendo no solo en los huesos, sino en la mente. Con el tiempo, nuevas especies humanas comenzaron a aparecer y desaparecer como llamas en la oscuridad. Homo erectus, el viajero del mundo antiguo, fue el primero en salir de África. Cruzó desiertos, montañas y glaciares, expandiéndose por Asia y Europa. Sus pasos fueron los primeros ecos del futuro. Vivía en grupos organizados, cazaba con estrategia y probablemente ya entendía la importancia del fuego como protección. A través de él, el fuego se convirtió en herencia. Una cadena de conocimiento que pasaba de generación en generación, de fogata en fogata. Pero la historia del hombre prehistórico también está llena de sombras.
Muchos de nuestros ancestros desaparecieron sin dejar rastro. Los neandertales, por ejemplo, fuertes, resistentes, inteligentes, dominaron Europa durante miles de años. Eran cazadores expertos, artesanos de herramientas, protectores de su grupo. Y sin embargo, un día se extinguieron. Nadie sabe exactamente por qué, tal vez por los cambios climáticos, tal vez por los conflictos con nuestra propia especie, los Homo sapiens. Y ahí entramos nosotros, los herederos del misterio. Hace unos 200.000 años, en algún rincón del África Oriental, apareció una especie distinta. Sus cuerpos no eran muy diferentes, pero sus mentes sí. Por primera vez, el hombre soñaba con cosas que no existían. Imaginaba, recordaba, planeaba. Detrás de esos ojos brillaba algo que cambiaría el mundo: la conciencia. Con el lenguaje vino la memoria colectiva. Los sonidos se convirtieron en símbolos, los símbolos en ideas, y las ideas en cultura. Al compartir historias, el hombre trascendió la biología. Ya no era solo un animal que sobrevivía, sino un ser que creaba significado. Pero incluso entonces, la vida era frágil. Las glaciaciones avanzaban, los animales gigantes dominaban la tierra y el hombre debía adaptarse una y otra vez. Aprendió a usar pieles para cubrirse del frío, a construir refugios, a seguir el rastro de las manadas migratorias. En medio de la inmensidad hostil, descubrió que no solo podía sobrevivir, podía entender. Cada piedra tallada, cada cueva habitada, cada fuego encendido era una huella de pensamiento, una prueba de que dentro de aquellos cuerpos primitivos ya latía una mente moderna. Los hallazgos arqueológicos revelan algo sorprendente. Incluso en los primeros asentamientos, los hombres prehistóricos mostraban señales de empatía. Cuidaban a los heridos, enterraban a los muertos, compartían alimento. La compasión, ese sentimiento que parece tan humano, ya existía mucho antes de las civilizaciones. Era la prueba de que el hombre no solo evolucionó con el cuerpo, sino con el corazón. Y mientras el tiempo seguía su curso, algo más florecía: el arte. En las profundidades de las cuevas, bajo la tenue luz de las antorchas, los humanos pintaban bisontes, ciervos y símbolos. No lo hacían por necesidad práctica, sino por una razón más profunda. Era el primer intento de comprender el mundo y dejar una marca en él. Esos dibujos eran gritos silenciosos de existencia, mensajes hacia el futuro. Así, mucho antes de los templos, de las ciudades y de los reyes, el hombre ya era un narrador. Su historia se contaba con fuego, piedra y pigmento. La civilización aún no existía, pero su espíritu ya ardía. El misterio del inicio del hombre prehistórico no está solo en sus huesos, sino en su mente. En el momento en que una chispa encendió la noche, en el instante en que una mirada reconoció a otra como igual, en el eco de una voz que dijo por primera vez «nosotros». Allí comenzó la historia que todavía seguimos escribiendo, porque antes de la civilización, antes de las pirámides y los imperios, antes incluso de los nombres, existió el fuego que nos hizo humanos. Y aunque pasen los milenios, esa llama sigue encendida en nosotros. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda, estás contemplando el mismo firmamento que nuestros ancestros observaron con miedo y asombro. Ellos no sabían quiénes eran, pero en sus miradas ya estaba la semilla de todo lo que seríamos. El misterio del inicio del hombre prehistórico no está en el pasado, sino dentro de nosotros, esperando ser recordado. Y si quieres seguir descubriendo los secretos de nuestros orígenes, acompáñame en este viaje a través del tiempo. Suscríbete, deja tu comentario y juntos exploraremos las huellas del pasado que aún laten bajo nuestros pies. Porque entender quiénes fuimos es el primer paso para comprender quiénes somos.